Quiero comentar que ella es autora de varios libros, entre ellos Construyendo Investigación, y algo que a mí me llama la atención es el prólogo del doctor Ruperto Patiño Manfred, a quien conocí hace algunos años en el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de una línea de investigación del derecho internacional, y a quien admiro mucho por la contribución, sobre todo, que ha hecho a través de lo que conocemos en el Tratado de Libre Comercio. El doctor Ruperto Patiño para mí es un profesor investigador de un gran prestigio, y por eso menciono su nombre, porque contribuye a prologar la obra de la doctora Bárbara Leonor Cabrera Pantoja. También, autora de este libro, que ustedes lo pueden encontrar en la mesa, que ha ella puesto para que ustedes, si les interesa, lo adquieran. Y uno de los temas también referentes es cómo elaborar un trabajo de investigación. Es la doctora de una gran producción académica. Tiene precisamente otra obra de una revista de arbitraje correspondiente. Y esta obra es también de divulgación científica en las ciencias sociales. Y tiene un latinal importante, cuestiones. Y este es un trabajo que conocemos del proceso de investigación y de la visión de mucha calidad, de mucho esfuerzo y de mucho compromiso para generar ciencia jurídica y sobre todo despertar esa vocación de la investigación a nuestros estudiantes de este centro universitario. Voy a leer algunas líneas de la doctora Bárbara Leonor Cabrera Pantoja. Ella es doctora en Derecho, escritora e investigadora, científica social, divulgadora del conocimiento, activista y columnista. Es directora de publicación en Paideia MX, presidenta del comité editorial de la revista Divulgación Científica Cuestiones, así como la autora de la sección Internet y Derecho en esta publicación. Es miembro de Internet Society Capítulo México, integrante de la red de investigadores parlamentarios de la Cámara de Diputados de México. Su línea de investigación es la generación y aplicación del conocimiento, tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, sociedad civil, transparencia y derecho parlamentario. Es especialista en el proceso de investigación científica en las ciencias sociales. Autora de la columna Norvilandia, publicada en diversos periódicos digitales, entre los que destaca Democracia en México, Ya. Y también, como les he comentado, es autora de diferentes libros. Doctora, bienvenida a este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Sé de ese talento precisamente de la investigación que usted va a compartir con nuestros estudiantes de Derecho. A nuestro jefe de departamento, doctor Ernesto Castellanos, le haya gustado mucho estar con usted. Y me pidió que viniera en su representación y sobre todo fuera testigo de esta charla tan importante para los muchachos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida y les dejo la voz.
cálido recibimiento en este Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, que abre sus puertas para estar aquí y ahora con ustedes charlando de un tema de actualidad, un tema de coyuntura, y que a algunos de ustedes posiblemente les llamó la atención, sobre todo por la manera en que está titulado, y ese era precisamente el objetivo, llamar la atención para hacer saber, como lo veremos a lo largo de estos minutos, que la investigación no tiene por qué ser dolorosa. Como les decíamos, el tema se llama la tecnología en el proceso de investigación, porque investigadores somos y en las TIC estamos. Gracias, doctor Antonio de Jesús Mendoza Mejía, por la presentación, por la enunciación de la generación del conocimiento que de manera constante y recurrente hacemos desde nuestra palestra. Gracias, maestra Laura Fabiola Machuca Martínez, miembro de la Academia de Derecho Privado, por estar aquí en este momento y por interesarse en estos temas de investigación. Y en especial al maestro Héctor Salazar Torres, amigo y maestro, presidente de la Academia de Derecho Privado, que es quien precisamente logró que este evento se llevara a cabo. Mi reconocimiento y mi admiración. Reconocer también a todos ustedes por estar aquí e interesarse en la tecnología y en el proceso de investigación, que pronto hablar de aplicar a sus trabajos y sus tesis. De entrada, y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos le temen a la investigación? Posiblemente ninguno levante la mano porque tienen a sus maestros aquí al frente y algunos entre el público, pero yo me atrevería a decir que si hacemos una votación privada, más del 90% de los que están presentes se paralizan de repente cuando les dicen tienes que hacer una tesis, tienes que entregar un trabajo de investigación con tales requisitos al terminar el semestre, y para obtener tu título de licenciado, sea en Derecho o alguna otra área del conocimiento, esa es un requisito indispensable. Pues bueno, muchos lo consideran así porque creen que es un camino intransitable, que es cuesta arriba y que de repente no tenemos de dónde detenernos, ni a quién acudir, ni con quién platicar precisamente de las dudas, oscurantismos que tenemos respecto a esta materia que es la investigación y su proceso. Y luego entonces, si agregamos a las tecnologías de la información y comunicación, puede que las cosas se compliquen. ¿Y por qué lo digo? Tenemos una superautopista de la información llamada Internet. ¿Y cuántos recursos tenemos a través de Internet? ¿Podríamos enumerarlos? Por supuesto que no. Todos los días están surgiendo nuevos recursos y así es como las cuestiones se pueden complicar si no somos creativos y si no nos invitan y nos provocan a que hagamos investigación que no duela y que no cueste trabajo. Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a hablar aquí. Y empiezo con una reflexión de Isabel Allende, que hace algún tiempo dijo que escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate por el proceso. Y yo me atrevería a decirles, no se preocupen, ocúpense. Y eso es lo que vamos a ver aquí de una manera muy panorámica y que por supuesto que sirva como esa provocación para que ustedes lleven a buen término esa travesía metodológica. Y vamos a verlo a través de un recorrido temático que ustedes pueden ir siguiendo para los que sean visuales en la presentación que está de este lado, que cuál es la meta. Vamos a proporcionar un recorrido temático para mostrar cómo las TIC, y en lo sucesivo así les llamaré a las tecnologías de la información y comunicación, juegan un papel destacadísimo y poderoso en el proceso de investigación. Para llegar a ese punto vamos a recorrer un contenido temático que, dicho sea de paso, lo pongo a disposición de ustedes para que vayan viendo cómo vamos avanzando en esta charla, que por supuesto quiero que sea amena
y en algún punto interactiva. Primero vamos a ver, antes de iniciar, ¿investigar o no investigar? Es una cuestión que no debería ser dilema, pero que desafortunada o afortunadamente para algunos todavía lo es. Segundo, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Luego veremos a la investigación, su proceso y herramientas, para luego irnos a la tecnología en el proceso de investigación. Y luego un tema que a lo mejor les va a ustedes a fascinar, porque seguro, y quiero que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes manejan una o más redes sociales? Vean, y entonces, ¿las redes sociales les van a servir para investigar? ¿O nos vamos a quedar con esa visión de que solamente es una pérdida de tiempo? Ya lo veremos más adelante. Y la investigación es un proceso creativo que debe darse durante, antes y después de investigar, y todo esto con las TIC bajo el brazo. Les voy a pedir en este momento, y de hecho voy a hacer algo totalmente diferente porque me gusta de repente interactuar con mi público. Me voy a bajar de este presidio, viendo que ya está, por supuesto, la tecnología inalámbrica para poder platicar más de cerca con ustedes. Y les voy a invitar a algo que a lo mejor no es común en las conferencias, a que desenfunden sus smartphones, sus tablets, si tienen acceso a internet, que hablemos de tweets a tweets y utilicemos el hashtag Construyendo Investigaciones. Y a un tweet de distancia pueden seguirme o irme viendo durante la conferencia como @Bárbara Cabrera. Y por supuesto que este sea un primer tweet y un primer acercamiento de muchos que tengamos para poder hablar precisamente del proceso de investigación. Y perdón por dar la espalda para poder hacer eso. Esta imagen seguro les va a fascinar porque es uno de los memes que circulan ampliamente por redes sociales secundarias. Antes de iniciar, y regularmente no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en el proceso de investigación para poder empezar y dar ese primer paso para no desistir en el intento. Como yo les decía, es una situación que no debe ser un dilema, porque finalmente, ¿cuántos de ustedes aquí hacen trabajos de investigación? Todos. Yo creo que más bien la pregunta debe haber sido si los entregan a tiempo. Bien, pues es una cuestión que no debería ser un dilema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero y esencial es mantener la calma y controlar el estrés. Porque de repente, si yo te digo, la próxima semana me vas a entregar un trabajo que tenga que ver con los juicios horarios alrededor del mundo, ¿me lo entregarías? Porque a lo mejor o están muy calmados o están muy estresados. Entonces, hay que lograr ese justo medio para poder entrarle al proceso de investigación. Si no tenemos esto, olvídense, no van a poder avanzar porque van a estar amarrados, paralizados, inamovibles, y no va a haber poder humano ni calificación que los motive para que puedan hacerlo. Otra es optimizar el tiempo, y volvemos al ejemplo. Una semana para entregar un trabajo de investigación de todo el mundo. Sin líneas sugeridas, sin decirle de qué debe de tratar. Y entonces te tienen que llevar a el joven, ¿cómo te llamas? A optimizar el tiempo y decir, tengo una semana, ¿y qué voy a hacer? Bueno, tengo que hacer un cronograma, tengo a lo mejor que dejar de jugar el Pokémon Go o alguna otra aplicación y ponerme a trabajar y optimizar el tiempo. Luego, importantísimo, y conste que aquí estamos para los que están llegando, hablando de qué hacer antes de empezar la investigación. Mucho ojo, antes. Generar hábitos productivos fundamentales, entre los que destacan tecnológicos, de planificación y organización, intelectuales y personales. Y finalmente,
tener un santuario de investigación. Ustedes tienen una gran fortuna de tener un centro universitario que es prácticamente nuevo y que les da mucho espacio para que ustedes puedan, entre clase y clase, o posiblemente no teniendo alguna de ellas, salir y leer algún poco de algún tema específico para poder avanzar. No es que hacer específicamente el santuario, sino más bien un lugar en su centro de trabajo, en su casa o en el lugar a donde vayan recurrentemente, que tenga las cuestiones necesarias para que no tengan interrupciones, que tengan las cosas a la mano, buena ventilación y demás. Cuestiones que vienen, por supuesto, en el libro Construyendo Investigaciones, que ya les comentaban hace rato. Vamos al segundo paso. Ya de repente dimos un pasito así, pero resulta que tengo todo esto que cambiar. Llegar, ¿cómo se llama el primer edificio que está? ¿Tiene algún nombre o número? Bueno, tenemos que llegar hasta allá y estamos hasta el final. Y yo di un pasito nada más así. Y estoy controlada, mantuve el estrés, optimicé el tiempo, me organicé, tengo todo tipo de cuestiones controladas. Mi santuario de investigación está perfectamente ya plantado, pero luego viene ya el proceso de investigación. ¿Cómo lo voy a iniciar? ¿Cuáles van a ser esos primeros pasos? Primero, juego de palabras. ¿Y por qué es importante jugar con las palabras? ¿Quién me puede decir alguna idea? Es importante porque son sinónimos, ideas afines, antónimos. Y si tenemos una sola palabra y vamos a San Google o Google, si lo quieren castellanizar, ¿qué va a pasar si solamente sabemos una sola palabra? Nuestra búsqueda va a ser pequeñita y reduccionista. Y si dentro de esas palabras tenemos un cúmulo de sinónimos, de ideas afines, podemos avanzar muy bien en el proceso de investigación y en la búsqueda de materiales. Luego tenemos las preguntas de investigación imprescindible. Decía por ahí Albert Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Las personas que dejan de hacerse preguntas es porque no les interesa o porque no tienen idea. Demostremos que las tenemos y preguntemos. Y bueno, a lo largo del recorrido que hagan del proceso de investigación, ustedes van a aprender y practicar lo que se llama la destreza de preguntar. Es decir, hacer preguntas inteligentes, certeras, para poder seguir avanzando. Luego, construcción de ejes rectores. ¿En qué creen que se traducen los ejes rectores en la investigación? ¿En qué? En los capítulos. Así es. Construyo los ejes rectores y después los voy a trasladar, después del protocolo y todo lo demás, a mi capitulado. Y luego ya me voy a hacer un guión inicial como el protocolo, que no es más como cuando hay una obra de teatro que los actores les dan un guión, se lo aprenden, lo practican y luego viene la puesta en escena. Entonces, eso es el protocolo. Después, ya cambié un poquito más, ya voy como a la mitad. ¿Qué más sigue? Tengo que tener etapas para elaborar un trabajo escrito. Para elaborar ese trabajo escrito, es muy importante tener y buscar las ideas precisas. Ya que busco las ideas precisas, voy a reconocer un texto. Y aquí, pues no me voy a atravesar, porque les quiero mostrar cómo se reconoce un texto. Tengo aquí Construyendo Investigaciones, uno de los libros de mis amores, que recomiendo ampliamente, que está aquí con post-it y que tiene unas letras. Supongo que medio lo alcanzan a ver, unos más, otros menos. Y resulta que así lo reconocí. Los libros son para hacerlos nuestros. Yo no soy de la idea que los libros sean para no rayarlos, no subrayarlos, no ponerles en un post-it, no anotarles alguna idea. Al contrario, hay que hacerlos nuestros y reconocer precisamente ese texto. Una vez que reconocimos el texto, vamos a ordenar y plasmar las ideas seleccionadas.
Porque imagínense ustedes que de repente ya tienen un cúmulo de información y lo barajean, ¿no? Es lo mismo, y no van a encontrar el orden y no van a saber de qué se trata, ni cómo empezar a resolver ese entuerto. De esta manera va a ser sencillo releer para corregir, rectificar, seleccionar, complementar y discriminar también información, ¿por qué no? Luego viene lo mero bueno y a lo mejor algo que a algunos de ustedes podrá costarles trabajo, pero puede ser que sea por falta de práctica, no por falta de capacidad. Yo siempre lo he dicho, comenzar a escribir y redactar. ¿A cuántos de ustedes se les dificulta? Yo creo que a muchos, ¿no? Siendo sinceros, yo creo que cuando empezamos a hacer algo, la primera idea hay que hacer que la mente vaya procesando y tendrá que llegar alguna chispa que nos haga saber cómo empezar a redactar un párrafo. Y aquí lo haremos aprendiendo a cuestionar al momento de hacerlo. Es importantísimo esto, porque si nos ponemos a redactar de manera mecánica, pues entonces solamente somos transcriptores y no precisamente generadores de conocimiento o de una investigación que vaya a generar algún tipo de debate o algún tipo de aportación para consulta posterior. Y otra parte muy importante que ustedes lo irán haciendo, y algunos no dudo que ya tengan ese estilo propio. Y créanme que los que estamos dando clase nos damos cuenta, los que leemos los trabajos de los alumnos de manera reiterada, nos damos cuenta quién va teniendo qué clase de estilo. Algunos pueden ser muy rebuscados, otros pueden ser muy simples, otros muy esquemáticos y así. La cuestión es intercalar tu estilo con el respaldo de autores y literatura sin olvidar la respectiva citación. ¿Alguna duda o alguna aportación que tengan hasta este momento? ¿Vamos bien o ya me siento y ya nos mareo? ¿Bien? Vamos a hablar ahora del tercer tópico, la investigación, su proceso y herramientas. Cuando llegamos a esta parte, regularmente nos ponemos a ver que es una cuestión tradicional, ¿sí o no? Hablar de investigación, proceso y herramientas, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien me dijo pasa el micrófono? No, no es cierto, no lo voy a intimidar. Pues sí, efectivamente estamos ante una palabra que suele ser muy tradicional: investigación, proceso y herramientas. Vamos a ver de qué va eso. Yo les invitaría, en este caso, cuando hablamos de la cuestión tradicional, de la cuestión de darnos un poco de temor, a lo mejor cuando el maestro me deja un trabajo una semana para entregarlo de todos los juicios orales alrededor del mundo, a que rompamos paradigmas, a que seamos creativos, como les decía al inicio de esta exposición, y a transitar precisamente de ese proceso tradicionalista, porque seguro muchos de ustedes saben cuál es el proceso de investigación, cómo iniciamos, ¿no? Les dan o eligen un tema, ¿sí o no? Y entonces, a transitar precisamente de ese tradicionalismo que reduce la investigación a una receta simplona, rectilínea, insípida, perfectamente estructurada y rígida. Y no necesariamente es porque se haga así desde el aula, sino porque los alumnos piensan que debe ser así. De repente consideran que al tener un proceso de investigación que tiene una serie de pasos, no pueden ser creativos en ese proceso, nada más alejado de la realidad. Y por supuesto, y vean cómo lo subrayé, crear y conducir las investigaciones junto a las TIC. ¿Se puede o no se puede? Todavía no están seguros. Bien, pues vamos a ver que la investigación como proceso, ¿qué es lo que implica? Pues observar una metodología que engloba métodos, técnicas, aunado a tener objetivos claros, definidos, para que esa travesía metodológica llegue a buen puerto. ¿Qué es una travesía metodológica? Se preguntarán ustedes. Una travesía metodológica no es más que todo ese andamiaje creativo que yo voy a tener para poder
presentar al final un hallazgo, un resultado que me lleve a innovar, a proponer o a obtener determinado objetivo dentro de la investigación. Continuemos. Tenemos nosotros en nuestra vida guías a lo largo de nuestra existencia, ¿sí o no? Cuando se les enseña o se nos enseña a caminar, a hablar, que se entra a un grado primario, luego empezar a descifrar códigos, luego la lectura de comprensión y así. No nos vamos directamente a escribir nuestra plana de nombre completo, ¿verdad? Cuando entramos por ejemplo, al kinder o al preescolar. No, pues resulta que necesitamos una guía, un mapeo hacia dónde partimos y hacia dónde pretendemos llegar. Y aquí yo les voy a pedir que lo visualicen como si fuera un mapa del tesoro, ese que está ahí justamente. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para presentar esa guía, esa brújula de investigación? Primero, pues ya me tropecé con un tema de investigación, que en la medida de lo posible yo les pediré que ustedes sean los que provoquen ese tema de investigación si es que se puede. En caso de que no, bueno, recibir ayuda de algún tutor o de alguna director de tesis no vendría mal, pero de preferencia que no sea impuesto completamente. Pues ya que pasa esto, plantean el fenómeno a analizar, ¿sí o no? ¿Ya hicieron protocolo ustedes o todavía no? Entonces presentaron el fenómeno a analizar. ¿Qué le dijeron? ¿Fenómeno te presento al otro o cómo? ¿Cómo le hicieron? A ver, ¿cómo le hicieron? ¿Así nada más? Bueno, plantearon el problema, ¿sí o no? ¿Hay problemas o no en la investigación? Un montón, y resulta que ustedes al plantear este problema van a desatar 50 problemas más. Luego justifican la investigación, trazan los objetivos, formulan el supuesto hipotético, que es una parte que de repente suele ser como un poco compleja porque, híjole, ven a tantos metodólogos hablando de tipos de tesis y demás que, bueno, caray, ahí les invito a consultar Construyendo Investigaciones y guía bitácora y de una manera bien fácil lo hacen. Reconozco el marco teórico y conceptual de la investigación, sí, porque sabemos que la investigación no viene de generación espontánea, ¿o sí? Seguramente ese trabajo de los juicios orales no va a salir de la tierra, ¿verdad? Ni lo vamos a encontrar en un centro comercial, en una estantería, ni en el fondo de la taza de un café de su preferencia, ¿no? Tenemos que trabajarlo. Proyectar un índice probable. ¿Y por qué es probable en el protocolo? Porque se puede ir modificando conforme vayamos encontrando información. Luego bosquejamos un cronograma a partir de una serie de actividades. ¿Por qué digo de actividades y no de fechas? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué? ¿Por qué digo que a través de eso? ¿Por qué no ponernos una fecha y sí una actividad? ¿Podremos cumplir con una fecha así de manera muy cierta? Sí la tenemos de entrada, porque saben ustedes que tienen que entregar un trabajo al finalizar el semestre para obtener la licenciatura, una tesis, y tienen una temporalidad porque el reglamento lo establece así o porque su maestro así lo manifiesta, ¿no? Pero resulta que entre ese punto A y ese punto Z nosotros tenemos una maravilla que podemos ir manejando y optimizando a nuestra disposición, a nuestro antojo, y por qué no decirlo, utilizar la palabra capricho, ¿no? Que podemos decir, hoy voy a querer hacer lecturas, hoy estoy muy capaz de ponerme a redactar algunas ideas preliminares, y por eso es que yo lo digo que sea así, por actividades. Elaborar fichas, hacer lecturas, ir a la biblioteca, buscar en internet, preguntar por redes sociales, ver en Twitter cuál es el termómetro y así. Luego ya venimos a la otra parte, de la consecución del proceso de investigación. Es mucho más sencillo ponerme de pie, así lo hago más.
Cuando ya llegamos a esa parte, entonces yo ya no estoy aquí. ¿Se acuerdan que di un pequeño pasito? Porque ya mantuve la calma, controlé el estrés y me planifiqué mi tiempo, tengo mi solitario de investigación y entonces ya tengo mi protocolo y voy subiendo un escalón y otro escalón y entonces ya voy a la consecución del proceso de investigación. Aquí apenas iríamos como en este escalón, todavía no canté victoria, vamos paso a paso. Y para desarrollar precisamente la investigación se hacen necesarias diferentes cuestiones que no deben de representar un obstáculo, pero sí una motivación para que sepan cómo podrían ustedes irlo haciendo sin que sea doloroso y sin desistir en el intento, siempre utilizando las tecnologías. Primero, recopilo información. ¿Se acuerdan que ustedes tenían información previa cuando el protocolo? ¿O hicieron protocolo sin tener información previa? ¿Hiciste el protocolo joven de azul? ¿Sí? ¿No hiciste el protocolo? Bueno, fíjense, dentro del universo encontré al único que a lo mejor no lo ha hecho, no sé. Bueno, llevamos a cabo lecturas, que las lecturas son cotidianas, ¿no? Ya lo balconeros están, ya lo están troleando. Qué mal por mí. Bueno, seleccionar información. Luego sintetizo lo que voy a utilizar en el documento, porque de repente, pues no crean que nada más van a internet y copian, pegan, imprimen y ya, Quienes estamos frente al grupo sabemos lo que hacen, así de sencillo. Y créanme que al final, si aman su tema de investigación, no pasa nada al buscar la información en internet, pero citen la fuente, siempre es bien importante. Luego, seguimos con la redacción, pero ya no de ideas preliminares, sino tomando en cuenta citación, notas, fuentes correctamente enunciadas, sin olvidar el apartado de conclusiones, propuestas y para los más osados, enunciar, ¿por qué no?, al final de su tesis o de su trabajo de investigación, líneas futuras de investigación. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Los invito a hacerlo, porque ¿saben por qué? Si se van a dedicar ustedes a la investigación, puede ayudarles para continuar con algún otro tópico o para decirle al que sigue, mira, encontré esto en mis lecturas, puedes consultarlo y puedes continuar con esta investigación. Fíjense, así se van haciendo esos eslabones. ¿Alguno de ustedes está armado en este momento? Armado, armas. ¿Sí? Yo los veo armados, a varios. Ahí están disparando. ¿No ven? ¿En serio no lo ven? Exacto. Ahí están. Y entonces yo les voy a invitar a que vengan armados a la universidad, se vayan armados por la vida y vayan armados a cualquier lugar del mundo. Y bien, las herramientas fundamentales y esas armas que les voy a invitar a utilizar son fundamentales durante el proceso de investigación. ¿Y cuáles son? Ustedes ya lo ven ahí. Primero, tener una bitácora de investigación. A mí me gusta llamarle libreta de serendipías. Una serendipia es cuando tenemos una idea a cualquier hora del día y resulta que esa nos lleva a desarrollar toda una línea de investigación. ¿A qué hora surge una idea? ¿A qué hora? 3 de la mañana, 1 de la mañana, durante la clase, durmiéndose durante una conferencia, troleando en Twitter, viendo el muro de Facebook para ver a sus amigos y sus vacaciones. Pues en cualquier momento surgen las ideas. Créanme, ¿qué hay que tener a la mano? Una libreta, una hoja, algo donde registrar esas ideas y esas serendipia. Luego, y con la que disparaban hace rato, ¿cuál fue? Tecnologías de la información y comunicación. Aquí hay un arma, aquí un arma tradicional, porque está anotando, aquí un arma convencional, porque es una pluma, y así. Y luego, y aquí voy a hacer, pues por supuesto, mucho más amplia en estas dos armas o herramientas. Solicitudes de acceso a la información. Levante la mano
¿Quién en este auditorio ha solicitado información pública gubernamental? Muy bien. Ahora sí que un aplauso para ustedes. Créanme que no es común estar en un auditorio y voy constantemente a lugares en donde me inviten a hablar de investigación y de tecnologías de información y redes sociales, a universitarios que hayan elaborado y lleven y utilicen las solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué vía? Infomex, ahora llamada como Plataforma Nacional Anticorrupción. Pero bueno, es lo mismo. Luego vemos la divulgación. Divulgación. ¿A qué le suena divulgación? En una palabra. A ver, no me dejen hablar sola. A ver, fuerte. Transmitir, ¿qué más? Difundir, ¿qué más? Dar a conocer, muy bien. Perfecto. Todas esas palabras totalmente certeras. Esa es la divulgación. Cuando ustedes hacen un examen, ¿han copiado? No me contesten. No me contesten porque aquí tienen a maestros que pueden tomar nota o por lo menos ver sus caras. No. Pues bueno, cuando están en un examen, de repente a algunos les da por transmitir información. Pero cuando investigan, transmiten información. Tenemos tuiteros por aquí, que levanten la mano los tuiteros. A ver, de seguro falbuqueros son un montón, pero tuiteros, vamos a los tuiteros. ¿Sí? Una nada más. ¿Cómo? Voy a poner cacho entonces aquí, no el tuitero. Bien. ¿Quién de los que tiene cuenta en Twitter, cuando hace un trabajo de investigación, pregunta a sus followers, seguidores para los que no tengan Twitter y que entiendan el argot, les pregunta sobre alguna duda o da a conocer, oigan, estoy haciendo esto, ¿cómo ven? ¿Quién lo ha hecho? No veo manos, caray. ¿Nadie? Pues bueno, de eso trata la divulgación. Ya se calentó el ambiente, muy bien. Espero que sean por Twitter y no porque no quieran hacer las cosas bien. Ya veremos después. Ya me contará maestro Héctor qué ocurre después de esto. Pues la divulgación es eso, que cuando yo tengo un trabajo de investigación, sea académico, sea una tesis, sea un trabajo para un sistema, para un instituto de investigación, hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar el correo electrónico, hay que utilizar los blogs para hacerle saber a la gente y a los pares y a los no pares qué es lo que estamos haciendo para que opinen. ¿Sí se han fijado en las noticias que luego tienen su encuesta? ¿Opina usted? O en Twitter dijeron esto. ¿Qué opinan? Vaya a nuestra encuesta. Ellos están haciendo esto, la divulgación. Y vean cómo ustedes dijeron sí, casi al unísono. Luego vamos a reflexionar medio tiempo. Vamos respirando profundamente, relajándonos después de ver todo este proceso de tecnología. Y entonces dilucidemos cuál es la mejor manera de investigar. Hasta este momento, con todo lo que yo les he dicho hasta aquí, hay una manera de hacerlo mejor. No perfecto porque todo es perfectible, sino mejor. ¿Y cómo es? Leyendo, escribiendo, observando, corrigiendo y por favor, dense el tiempo de volver a escribir. Porque el arte de ser investigador y de escribir se aprende escribiendo, de ninguna otra manera. No va a salir una idea a la primera, pero sí hay que tallar lápiz, como dicen, de manera muy cotidiana. Y todo ello ya lo vimos aquí. ¿Cómo? Desenfundando las armas, acuérdense. La tecnología, importantísima.
mente crítica y compaginando diversas áreas del pensamiento. ¿Cuántos de ustedes de aquí son de derecho? ¿De otra carrera? ¿Cuál es? Fíjense, ya tenemos aquí dos áreas del pensamiento, ¿sí o no? Que además aplaudo que se hayan sentado de una manera no separada, porque de repente sí, no, los de esta área no queremos a esta, y fuchi, ¿no? No nos vean, ¿no? Pues no, yo creo que debemos de compaginar siempre diversas áreas del pensamiento. Y entonces los futuros abogados o licenciados en Derecho tienen que ir con los contadores, los ingenieros informáticos, con los químicos, con los biólogos, con los médicos, con los sociólogos, con los filósofos para poder hacer una buena investigación. Buenas noches. Están durmiendo de repente. ¿Hace falta aire o qué pasa? O simplemente no durmieron bien, quién sabe. Dicho lo anterior y hecha esta reflexión, vamos al cuarto eje rector, uno antes del último. La tecnología en el proceso de investigación. Y aquí viene una parte importantísima de coyuntura y de actualidad. ¿Por qué hablamos de investigación y tecnología? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo auspicia? ¿Es gratis? ¿Nos cobran? ¿Me van a dejar utilizar tecnología en la universidad? Por supuesto que sí. Y ustedes lo hacen con el smartphone, con las tablets, iPad, no sé si uno tenga laptop, pero siempre lo hacemos, a veces de manera inconsciente. Y es que las TIC son una poderosa herramienta que siempre nos va a facilitar las actividades propias de ese proceso investigativo. Quien diga que no utiliza las tecnologías de la información y comunicación para la investigación, entonces quiere decir que utiliza máquina mecánica. ¿Y aquí quién la utiliza? Para hacer trabajos universitarios. En sus trabajos puede ser, no sé, pero un trabajo universitario, todos utilizan por lo menos equipo de cómputo, ¿sí o no? Pues ahí está. Entonces, ¿por qué es útil la tecnología? ¿Por qué es útil? Ya vemos aquí, bueno, ya les había hablado, ¿cuántos de ustedes conocen apps? Pero más allá de los juegos o de algunas recreativas, tienen aplicaciones que tengan que ver con cuestiones de investigación. Luego vía Twitter, en unas horas les enviaré la captura de pantalla de algunas para que las tengan ustedes y puedan utilizarlas en sus smartphones, en sus tablets. Los blogs, páginas web, correo electrónico sí sirve para investigar y adivinen cómo. ¿Han escuchado hablar de algo que se llama investigación de campo? ¿Cómo hacen la investigación de campo? Sí, rápidamente. ¿Tienen que ir a algún lugar en específico? Pues, ¿qué creen? Pueden también hacerlo a través del correo electrónico y es igual de válido. Úsenlo. Foros virtuales de discusión, librerías, bibliotecas en línea, ebooks, libros electrónicos, podcasts, redes sociales, conferencias, charlas, que por cierto varias de las conferencias que imparto son vía Skype, porque resulta que algunos lugares por motivos de investigación no puedo estar presente, pero he hecho varias así. Entonces, ¿qué se necesita? Una computadora, una cámara, una tablet, un smartphone, y así podemos transmitir nuestro conocimiento. El Periscope para los tuiteros y los videos con soporte en YouTube. No todos son videos chistosos, que sí gustan, pero para mantener la calma y controlar el estrés, pero no todo es eso YouTube. Ni tampoco Yuya, ni Forever Tomorrow, ni ese tipo de personajes que deberían de ser menos famosos y deberíamos de ser más famosos los investigadores, ¿no? Hay que lograrlo. ¿Por qué es útil la tecnología? ¿Cuáles son sus beneficios? Y estamos nosotros en esta parte del proceso de investigación y fíjense cómo hemos dado esos pasos que en cuánto tiempo les gusta a ustedes que tengan que darse ese tipo de conocimiento. Pues en varios semestres, ¿no?
Uno para ver la parte del proceso que tiene que ver con el general, otra parte de la investigación de campo, otra materia de estadísticas, y así nos podemos ir viendo varios semestres, y entonces aquí lo estamos viendo todo de una manera así, como si fuéramos en un avión, volando hacia, vamos a poner un lugar aquí en Corto, Ciudad de México, para ir al Monumento de la Revolución, que está padrísimo, y entonces resulta que vamos llegando muy rápido, en lugar de ir caminando, pues vamos, en 50 minutos estamos ya por allá. Lo mismo nos da la tecnología y sus beneficios. El primero de ellos, y creo que esta parte ya la tienen ustedes muy clara en esta exposición, va a ser para allegarse de información de cualquier parte del mundo. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Internet para eso? Yo creo que la gran mayoría, ¿no? Luego vendrá la parte de cómo evaluar la información, que bueno, ya la complementarán ustedes leyendo los libros que aludíamos al principio. Otro, solicitar información. Los que ya solicitaron, supongo que lo hicieron, puede ser vía Infomex, o puede ser mandando un correo electrónico a alguna dependencia, los que todavía le tengan miedo a estar en Infomex, ahora llamada Plataforma Nacional de Transparencia, pero si en San Google o en San Google le ponen Infomex, les va a lanzar ese como primer punto. Para derribar muros y trascender el aula, universidad y centros, institutos de investigación, y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿por qué conformarse con una clase que dure 50 minutos? ¿Duran aquí? 50 minutos. Cuando podemos tener al maestro y a esa guía durante todo el tiempo, preguntándole, comentándole, felicitándole, troleándole, que sea poquito nada más, que no lo hagan mucho. O sea, también no exageremos esa parte de las redes sociales, pero es también de repente bonito sentirse así. Otra, el uso de redes sociales para observar, localizar nuevos enfoques, interactuar, divulgar investigaciones. ¿Cuántos de ustedes de aquí ven noticieros? ¿Nada más? Bueno, de las personas que ven noticieros, a los demás les sugeriría que hay que ver por lo menos un par para formarse una opinión de lo que está pasando en nuestra realidad nacional, local e internacional. Eso sirve para la investigación también. De esos noticieros, ¿cuál es la red social que de manera recurrente y de manera casi uniforme los comunicadores llevan a sus pantallas? ¿Cuál? Bien, Twitter. Vean, a través de esa red, ¿por qué a través de esa red? Porque es informativa, es de comunicación, es breve. Quien no está ahí por lo menos la consulta, ¿no? Pero resulta que ahora Enrique Peña Nieto dijo: no se levanta ningún presidente pensando cómo joder a México. Y adivinen qué red la dijo. Así es, Twitter, no teman decirlo. Con soporte, por cierto, en YouTube, que son complementarios de repente para hacer llegar y complementar informaciones. Pero eso puede ser una línea de investigación para los abogados, para los contadores, para los economistas, para los filósofos, para los sociólogos. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Más allá de estar a favor o en contra de esta persona, saber qué es lo que está sucediendo y ver cuál es el termómetro, que es el otro punto, de las necesidades de la sociedad en constante movimiento. Ayotzinapa, nos faltan 43, Tlatlaya, 68, se da a conocer un nuevo plan educativo. Todo eso puede darse a conocer y nosotros podemos saber qué piensa la gente en general respecto a estos temas, porque son temas que polarizan a la sociedad. Unos de aquí pudiera decir, y no lo voy a preguntar para no polemizar, estar en contra o a favor de este tipo de movimientos, del magisterial, de la reforma educativa, de telecomunicaciones,
de los impuestos, que si la canasta básica alcanza o no alcanza, etc. Pero todo eso lo pueden ustedes, futuros investigadores, ver y pulsarlo a través de algo que se llama red social. Vayamos pues. Y llegamos al punto donde se me olvidó mi cajita por cierto, de efectos, porque iba a poner aquí unos redobles de tambores. Las redes sociales, ¿me sirven para investigar? Si yo soy una persona tradicionalista, les diría, pérdida de tiempo, cierren sus cuentas, apaguen sus teléfonos, no traigan tecnología. Es más, la red que está en este centro universitario, vamos a cancelarla, así como como si estuviéramos en la penal, ¿no? Que de repente un radio de acción, pues ya resulta que no tenemos ninguna línea, ¿no? Para comunicarnos, ni señales de humo porque seguro los detienen, ¿no? Pero poniéndonos serios, las redes sociales me sirven para investigar. ¿Y qué creen? Por supuesto que sí, absolutamente, es un hecho. Nos sirve para investigar. Y no nada más por la parte que ya habíamos visto de manera genérica en la anterior lámina, que nos lleva a saber que ese supuesto hipotético se convierte en una teoría. Nos sirve para crear comunidad entre los que ya somos investigadores, los docentes, los maestros, tanto con pares como con instituciones, con organismos, con sociedad en general, con políticos, con instituciones, que nos permitan conocer, interactuar en tiempo real acerca de lo que está sucediendo. Nos sirve también para buscar y soportar datos e informaciones. ¿Ustedes creen si van a hacer una investigación respecto al número de delitos en Nayarit, en Sinaloa y en Jalisco, que van a ir a buscar a cada uno de los fiscales? Para empezar, no creo que tengan ni siquiera acceso al de aquí, ¿no? Al Maguet. Y probablemente la recepción de la fiscalía les digan que pues esos datos no los tienen a disposición, o que pase a la siguiente ventanilla. Y así es en toda la República, ¿eh? Pero ¿qué creen? Existen páginas web, blogs, foros, libros generados por universitarios, documentos de trabajo de diferentes universidades, donde ya voy a encontrar toda esa información, donde ya no tengo que ir al INEGI a que me digan, sí, cómo no pase usted, y resulta que tengo ahí un cúmulo es como las computadoras de los años de dinosaurio, donde resulta que era todo un cuarto, allá por 1969, ¿no? Donde el equipo de cómputo solamente para unos cuantos privilegiados, y resulta que abarcaba toda esta sala que tenemos aquí. Imagínense ustedes que ahora se reduce en un smartphone, en una tablet, y que además con acceso a internet, ¿no? Entonces pueden estar perfectamente aquí en este momento y ustedes buscando información estadística o de alguna otra índole que nos lleve a complementar nuestras investigaciones. Luego tenemos que nos sirve para identificar, generar, promover y fortalecer líneas comunes de investigación, generación y aplicación del conocimiento. Porque eso es lo que van a hacer ustedes. Están siendo investigadores desde la palestra académica. No hay que pensar que son menos que eso. Investigadores desde la academia. Y algunos de ustedes, bueno, ya llegará el momento de que los veamos también en otro tipo de palestras si es que les gusta la investigación. Pero indudablemente lo harán hasta para sus niveles o para la cuestión de los números y así. Luego, propiciar el intercambio de publicaciones. Eso es una maravilla, porque imagínense, te paso mi información y yo te paso la otra, y no es copiar, simplemente decir yo tengo este artículo, yo tengo este libro, y entonces ahí te va la ficha, o te presto el libro, o te doy la liga,
académica y entonces es muy enriquecedor, porque supongo que les van a pedir un mínimo de autores que consultar y así va a ser como si fuera agua, un santiamén. Luego, impulsar la publicación de resultados y hallazgos, porque toda aquella investigación académica que solamente se quede en el escritorio y que solamente sea para llenar bibliotecas y que sirvan de atrapapolvo, pues, o para la egoteca, pues no va a hacer absolutamente nada. Es como aquel adagio oriental que nos dice: ¿cuál es el ruido que hace un árbol al caer si está en medio del desierto? Pues ninguno. Yo puedo ser una generadora de conocimiento muy importante en lo que hago, pero si yo no estuviera aquí, o si no aceptara invitaciones, si no publicara, entonces ustedes no sabrían de mí y yo tampoco los hubiese conocido a ustedes. Entonces es una relación ganar utilizando la tecnología en el proceso investigativo. Luego, la dignificación, y fíjense cómo hace rato les dije, no crean que ustedes son menos. Al ser estudiantes también están investigando y son investigadores, potenciales investigadores que pueden tener más adelante su línea de investigación que va a ser continuada y complementada con otras áreas del pensamiento y del conocimiento. Luego, construir una forma novedosa y de bajo costo para la divulgación de las investigaciones. Pues sí, resulta que ya no es exclusivo de las grandes editoriales, de esos libros que son mamotretos y de pasta dura, ¿no? Donde, para que una persona sea publicada y luego resulta que la persona es publicada y se convierte en una vaca sagrada, consultada década tras década. Pero entonces, ¿dónde quedarían ustedes, los futuros investigadores? ¿A poco no les gustaría ser consultados generando algún nuevo concepto, alguna nueva teoría, alguna nueva propuesta? Entonces, la tecnología hace que todo eso sea posible. Mientras ustedes lo quieran, mientras lo sueñen y lo tengan como meta poniéndole fecha, lo pueden lograr. Y lo que yo les decía al principio, desterrarse siempre y para siempre y desde siempre la percepción de que las redes sociales son una pérdida de tiempo. Si se los dicen, debatan y demuestren por qué no son una pérdida de tiempo. Porque si bien es cierto, nos sirven para ver chistes, para ver memes, para saber qué está haciendo alguna otra persona en sus vacaciones, para ver cómo le fue en la boda a fulanita o a sultanito, también nos sirve para generar conocimiento. Es decir, las redes sociales son tal cual un reflejo de la plaza pública, siempre lo he dicho. Esas son las redes sociales. Lo que nosotros somos aquí en este momento, somos también en las redes sociales. Entonces, ¿perdemos el tiempo estando aquí? Es pregunta. Igual las redes sociales. No teman a las TIC en la investigación, no muerden, se los aseguro, ni tampoco dan toques. Y bueno, aquí veo playeras con código binario que me encantaron desde que entré a este recinto educativo. No se atrevan a desistir a la menor provocación. Puede a lo mejor darnos algún obstáculo, que la conexión, que se me terminó la batería, que yo quiero mejor el iPhone 7, que resulta que no me gusta este iPad, o a lo mejor yo quiero otro tipo de tablet, pero mientras tengan tecnología a disposición, utilícenla, explótenla, no desistan de utilizarla y usarla como arma. Y bueno, ya les decía el doctor del inicio, para saber más, existe una dupla de libros para elaborar investigaciones de éxito. En ambos participo, en uno de ellos soy coordinadora, y que están con descuento especial para ustedes, para que los lean, para que los consulten, pero por favor, y eso lo voy a pedir encarecidamente, para que lo hagan suyo. Los libros son para utilizarse, para subrayarlos, para ponerles notas, para hacerlos nuestros. Si no pudieran en este momento, aquí dejo el correo, si quieren anotarlo,
que es paidayamx@gmail.com. Y también tenemos una página, y aquí voy a invitarlos a escribir a ustedes, que se llama Travesía Metodológica. Si me contactan por Twitter, @BárbaraCabrera, y tienen algo que quieran publicar de manera gratuita y libre, manden ustedes los hallazgos de sus investigaciones, trabajos, y con todo gusto nosotros los publicamos para que empiecen a hacer sus pininos en el mundo de la investigación. Y bueno, también no se les olvide que investigadores somos y en las TIC andamos. Síganme para interactuar y crear comunidad. A un tweet de distancia soy @BárbaraCabrera. Muchas gracias.